Buenas tardes, pero te invito a que te quedes pendiente porque vamos a hablar de un tema sumamente interesante para cualquiera de nosotros. Por supuesto, por supuesto. Fíjate, Ricardo, que en la mayoría de ocasiones, cuando nosotros adquirimos un bien o servicio, lo hacemos a través de un contrato, pero por el poco tiempo que muchas veces tenemos, casi nunca nos detenemos a leerlo detenidamente, por lo que hoy vamos a decir qué tan conveniente es hacerlo y así poder evitar muchos dolores de cabeza probables en el futuro. Tenemos en estudio a Julio Ceguera, nuestro experto y asesor de la Defensoría del Consumidor, que nos brindará importantes consejos sobre este tema. Julio, bienvenido, buenas tardes. Gracias, Elida, buenas tardes. Quizá para comenzar, si nos explicas qué es un contrato y qué es lo que veremos en él. Verás, normalmente tenemos la idea que el contrato es el papel que nosotros firmamos, pero lo cierto es que cualquier acuerdo de voluntades entre dos personas es un contrato. Creo que nadie pone en duda que cuando uno mete una moneda en una máquina expendedora de bebidas y a uno le da una bebida, ahí hay una compraventa y hay una relación de consumo y hay un contrato, a pesar de que uno no firme ningún documento. Y es que muchos de los contratos que son de consumo, por ser masificados, por ser comerciales, no necesariamente vamos a tener que firmar un documento para tenerlo por válido. Eso quiere decir que en muchos casos las condiciones de la contratación van a estar dadas por la publicidad, por las ofertas, por lo que el vendedor me pueda decir o por cualquier otra cantidad de circunstancias que puedan haber en ese negocio que yo pueda estar haciendo con los proveedores. Lo importante es que como consumidores nos fijemos de las condiciones, de las promesas que nos hacen los vendedores y en la medida de lo posible hacer que todos esos ofrecimientos, que todas esas promesas consten por escrito, porque una vez que uno las pone en papel resulta bien fácil hacerlas valer. ¿Qué tipo de aspectos deberían estar detalladas en este contrato que nosotros firmamos? Bueno, esencialmente con quién estoy haciendo el contrato. Eso es una cosa que uno pensaría que es como básico, como normal, pero vamos a encontrar muchos casos en donde las personas, sobre todo en el sector informal, tienen algún documento que no dice claramente con quién estoy haciendo el contrato. Solo dicen tienda Paquita o zapatería El Bueno, pero no dicen quién es el dueño de la zapatería. Debería aparecer como legalmente está inscrita, ¿no? Tiene que aparecer cuál es el nombre comercial que, digamos, podría hacer esta nominación, pero también tiene que aparecer quién es el dueño, quién es la persona sujeto de derechos y obligaciones con la que yo estoy haciendo un negocio. Eso es esencial, la fecha en la que yo lo estoy haciendo, porque eso me va a ir determinando plazos, ¿verdad? El momento en el que yo estoy contratando, cuánto va a costar el servicio que yo estoy adquiriendo, el bien o servicio que estoy adquiriendo, qué plazo va a tener. De repente vamos a estar firmando contratos que van a ser a cierto plazo, que se van a repetir mes a mes, por ejemplo, año con año. Esos plazos yo los tengo que tener bien claros. También yo tengo que tener claras las condiciones o exclusiones que puede haber de las responsabilidades del proveedor. De repente va a haber muchos proveedores que van a decir, no, mire, es cierto que yo adquirí esa obligación, pero eso solo aplica para los viernes terceros de cada mes, y tal vez esa exclusión no aparece en el contrato, lo que quiere decir que cualquier cosa que no aparezca en el contrato no me la pueden oponer, no la pueden hacer valer, no es válido. Pero eso es importante, que nosotros leamos el documento para que sepamos cuáles son nuestros derechos y cuáles son las obligaciones también. ¿Qué pasa si un proveedor incumple un contrato? Bueno, de entrada ahí tenemos uno de los principales derechos de las personas consumidoras. Tenemos derecho, como consumidores, a que se nos cumplan los contratos, y es que si nos ofrecen un determinado bien con ciertas características, un servicio prestado con ciertas condiciones y no lo hacen exactamente como está escrito, ahí hay un incumplimiento de contrato que la persona puede denunciar en la Defensoría del Consumidor. Hemos oído hablar de las cláusulas abusivas. Si me puedes dar unos ejemplos para que entendamos perfectamente a qué se refiere. Una cláusula abusiva se define como una condición que va en contra de la buena fe de las personas. Por ejemplo, una renuncia anticipada de un derecho. Vamos a encontrar típicamente en algunos contratos del tema financiero que dicen que se renuncia al derecho de apelar. Ya la Corte Suprema de Justicia ha dicho que esa renuncia es ilegal, es inconstitucional y se tiene que tener por no escrita. Eso es una cláusula abusiva. Cualquier cláusula que vaya a renunciar derechos que la persona todavía no tiene, pueden haber renuncias de derechos que uno ya tiene, pero si todavía no tienen, no ha surgido, no se puede renunciar de ellos. Por ejemplo, u otra cláusula que pueda desnaturalizar la relación o las obligaciones del proveedor. Por ejemplo, imagínate una empresa que te dice, mire, yo le doy garantía a este televisor, pero esta garantía no le cubre devolución, ni cambio, ni reparación. Y entonces, ¿qué cubre la garantía? Desnaturaliza el contrato, pierde su naturaleza, pierde su objetivo. Esas condiciones, esas cláusulas se tienen que tener por no escritas, son cláusulas abusivas y las personas que detecten una de ellas tienen que denunciarlos en la Defensoría del Consumidor. Ahora, como consumidores y que tal vez no estemos familiarizados de leer contratos y de determinar cuáles son las cláusulas abusivas,
¿Cómo hacemos para detectarlo? Bueno, es bien importante que nosotros nos demos el tiempo de leerlo. Es obligación de los proveedores que nos presten un formulario para que nosotros lo llevemos a la casa con tranquilidad, con calma, lo leamos. Si nosotros tenemos cualquier duda de cualquier condición, de cualquier cláusula que nos parece un poco oscura, que nos está poniendo una obligación que tal vez no esperábamos, usted puede llamar al 910, teléfono amigo de la persona consumidora, y preguntar: miren, aquí está esta cláusula que me parece extraña, ¿será que es abusiva? No. Y ahí nosotros podemos informarle en la cláusula particular específica que le aparece en su contrato si es legal o no. Fíjate que sucede otra cuestión, y es que a veces está escrito con letra muy pequeñita y está que el rotulito de restricciones aplican y de repente no nos damos cuenta. ¿Es permitido que los contratos estén escritos así, de esa manera? Son dos situaciones que tampoco están permitidas. El reglamento de la Ley de Protección al Consumidor dice que la letra más pequeña que se puede utilizar para un contrato es de 10 puntos. Si yo ya tengo una letra más pequeña de ese tamaño, ya de entrada es ilegal. De entrada es una cláusula abusiva y de entrada el proveedor puede estar teniendo una multa por estar utilizando formatos de ese tipo. Ahora, el tema de la cláusula de restricciones aplican, yo tengo que decir como proveedor también dónde están esas restricciones. ¿Cuáles son? Porque no puede ser que yo simplemente ponga restricciones aplican y cuando la persona llega al establecimiento me las invento. Claro. No, esas tienen que estar establecidas en un lugar cierto, claro y precisamente. Fíjate que es importante que nosotros sepamos este tipo de situaciones y que cualquier consulta pues la podemos hacer siempre a la Defensoría, ¿verdad? Tanto al 910, teléfono amigo de la persona consumidora, como en www.defensoría.gov.sb o también al Twitter y el Facebook, que también están habilitados para hacer este tipo de consultas. Perfecto, Julio, te agradecemos por tu presencia, por siempre brindarnos consejos prácticos para los consumidores en general y te esperamos la próxima. Para servir.